Jaime Mata, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Kirian? Hola. Campaña, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Hay que decir a todos que están aquí sin exactamente saber el porqué de cada uno, sé que han pensado, han vislumbrado, han tratado de adivinar el por qué están aquí, pero lo primero, como introducción, me gustaría que me contara pues, justo sobre la salud mental, exactamente qué entienden cuando se habla de salud mental y metemos de por medio a un futbolista. Empiezo por ti, capitán, Kirian. Bueno, yo creo que en mi casa se suele decir tener la cabeza amueblada, tener todo en su sitio, que no haya nada fuera de lugar. Y cuando hablamos de salud mental, yo creo que es esa estabilidad emocional de que todo lo que te rodea, todo lo que te pasa en el día a día en el mundo del fútbol, pues no te afecte a ti personalmente o a tu cabeza y sepas tener la tranquilidad para vivir todo y conllevar todo lo que está dentro del mundo del fútbol con toda la normalidad posible. Jaime Mata, ¿compartes la opinión de Kirian? Sí, totalmente. Creo que va muy encaminado al mundo de las emociones y en nuestro caso, que siempre se lleva todo al terreno del físico, creo que también saber enlazarlo con el tema mental, que es importantísimo, y yo creo que cada día se está viendo que es algo fundamental para el desarrollo también de nuestra actividad. Tú, José, que sé que además lo has vivido y lo has comentado alguna vez, ¿compartes lo que van diciendo? Sí, es como dicen ellos, ¿no? Va algo más a lo emocional. Yo, por suerte, tampoco es que te pueda decir mucho sobre ello porque no he tenido ese, creo que es un problema, ¿no? Y no lo he tenido, gracias a Dios. Espero no tenerlo, pero yo creo que va pues encauzado por donde ha dicho ella, más el tema emocional, el tema de tener los pies en el suelo, la cabeza en los momentos difíciles, ¿no? Pues evadirte un poco de ellos y que esos problemas que tengas pues no hagan que te hundan, ¿no? Bueno, a partir de ahora no hay turno de palabra, habla quien le apetezca contestar en primer lugar, porque vamos a hablar de vivencia, de sentimientos, de emociones, etcétera, etcétera. La primera pregunta es, ¿qué es lo mejor de ser futbolista? Pues yo voy a decir una frase de Jaime Mata el otro día que me encantó y me la cogí y te prometo que hacía tiempo que no la veías de esa manera y creo que quizás a lo mejor lo había perdido un poco y le preguntaron que si como que cómo lo vivía, cómo lo disfrutaba, en plan por la energía que él siempre transmite entrenando y demás, y él dijo que disfrutaba mucho del día a día, disfrutaba mucho del entrenar, disfrutaba mucho de venir aquí, de estar con los compañeros, de jugar a las canastas, de un rondo, de cualquier cosa. Entonces creo que es lo más bonito porque lo dijo de una manera que me hubiese encantado que hubiesen estado en la conversación porque se notaba que lo sentía así y me encantó eso. Yo creo que sin duda es lo más bonito. Bueno, yo creo que ver, ¿no? El día a día, ¿no? Con los compañeros, el día a día con un vestuario que al final yo creo que cuando acabas tu carrera deportiva es lo que al final más se echa de menos. El buen ambiente, ¿no? Que hay entre los compañeros y al final yo creo que aquí lo hay y bueno, al final se disfruta mucho de ello y es lo que, aparte de con amigos y tal, que es lo que te llevas, pues el vivir el día a día, el disfrutar de los entrenos, el disfrutar de cada momento, de cada minuto con cada uno, pues lo vives de una manera diferente, pues eso es lo que al final te llena, ¿no? En tu caso, Jaime, que viviste, digamos que de forma relámpago el fútbol profesional, del fútbol amateur al fútbol de la élite, muy poco espacio de tiempo, ¿cómo viviste ese tramo, ese espacio de tiempo? Bueno, creo que en mi caso tengo la gran suerte de haber vivido, como bien dices, desde el fútbol regional hasta el fútbol de élite. Entonces, eso, pues como estamos hablando ahora del tema del día a día, del vestuario, pues te hace crecer mucho y valorar mucho lo que se tiene según vas creciendo, porque al final es verdad que ahora llegas a la élite y tienes un montón de comodidades que cuando has ido pasando por otras categorías las valoras mucho y eres muy consciente del gran privilegio y la gran suerte que tienes de poder disfrutarlas y cómo estando pues a nivel pues más regional. Yo, por ejemplo, empecé desde primera regional, le paso a primera regional, preferente, tercera división, segunda B, segunda y primera división. Entonces,
pues vas viendo a nivel de vestuario cómo sigue siendo todo igual. Es un grupo de gente, de compañeros, que somos unos enamorados de este deporte, pero cómo es verdad que todo lo que engloba a ese grupo, pues sí que va mejorando mucho ese tipo de comodidades que tienen y superando categorías. Hay un foco muy cercano por parte de absolutamente todos en torno a ustedes, por estar en la élite y por estar en nuestro club, pero ya que hemos hablado de lo mejor, ¿qué dirías, Kyrian, que es lo peor de ser futbolista? Yo diría que no hay nada malo. Yo creo que al final solemos llevar todas las cabezas siempre a cuando no juegas, a cuando no salen los resultados o cuando la cosa no va bien. Es cuando peor se pasa, cuando son los peores momentos. Pero mañana es otro día. Pero la vida sigue. Entonces creo que malo como tal, no podemos catalogar nada como malo porque creo que hay cosas peores en la vida. Pero normalmente nosotros tendemos al cuando no juego, a cuando no estoy bien moralmente, porque no me salen las cosas, porque estoy contando con menos minutos, porque estoy lesionado. Digamos que puede ser lo peor, a lo mejor, el estar lesionado, el estar apartado del grupo, porque al final a todos lo que nos gusta es estar en la dinámica, estar entrenando, estar en el día a día. A lo mejor podemos votar por el estar lesionado. ¿Qué valoración hacen de esa, por lo que comentas, Kyrian? Llegan un lunes después de un partido de fin de semana, el equipo no ha ganado, no estoy poniendo ninguna situación personal de hoy, el equipo no gana y yo no jugué el fin de semana, pero el lunes tengo que ir a entrenar. Hay muchísimos niños, muchísimas niñas que quieren ser ustedes, aún no habiendo jugado el fin de semana, y uno está ciertamente enfadado porque no pudo participar. ¿Ustedes llegan a pensar, llegan a valorar esa dicotomía, esa diferencia entre lo que uno tiene, cómo vive el presente, y lo que uno no tiene y cómo anhela tenerlo? Hombre, yo creo que al final estamos aquí todos me refiero en un equipo, para lo mismo, ¿no? Aparte de para disfrutar, para competir al máximo nivel. Y yo creo que todos queremos jugar. Está claro que somos muchos en la plantilla. Al final solamente pueden jugar 11 más 5 cambios si el míster finalmente lo decide hacer esos cambios. Y si no, pues te toca pechugar, te toca seguir entrenando, te toca seguir mejorando y seguir aprendiendo cada día. Como dice Kyrian, eso no es nada malo. Al final, al día siguiente es un día nuevo, vuelve a salir el sol y hay que volver a ponerse las pilas y a pensar que es una temporada muy larga y que hay que seguir trabajando para revertir, ¿no? la situación de uno mismo, ¿no? Entonces, de la única manera que se hace eso es levantándote y yo creo que vivirlo como yo en mi caso, y yo creo que también es el caso de ellos, pues pensando que es un día nuevo, pensando que hay días para mejorar, para seguir aprendiendo y mirar siempre al frente, ¿no? ¿Qué sienten cuando salen de un partido y hay 30, 40, veces 100 personas esperando, les paran, les frenan una foto? ¿Cómo se siente ahí el futbolista? ¿Qué percibe? Bueno, creo que nuestra principal percepción de eso es que al final nosotros también hemos sido eso. O sea, creo que todos somos gente enamorados de nuestra profesión, entonces también hemos tenido nuestros ídolos, hemos sido fan antes que jugadores, entonces creo que en eso pues intentamos ponernos muchas veces también en la piel, intentamos ser gente muy cercana, gente muy próxima, intentar siempre pues estar también al alcance del aficionado, porque es lo que a nosotros nos hubiese gustado que nos hiciesen y lo que nos hacían cuando éramos pequeños. Entonces creo que en ese sentido, pues creo que para eso el jugador cada día más es consciente de, pues eso, que intenta estar ser próximo siempre de cercanía y de esa relación con el aficionado. Cuando se está en una buena dinámica o cuando se está en una mala, Kyrian, ¿sueles leer, sueles ver, sueles escuchar todo aquello que se dice de ti, por ejemplo? Siempre normalmente por una cosa o por otra te acaban llegando. Al final hoy en día vivimos en las redes sociales, creo que todos las tenemos, creo que todos las usamos. Ya yo creo que la gente en sí que se dedica tanto a elogiar como a criticar no es consciente de que cuando mencionas a una persona le sale en su perfil por mucho que no quiera verla. Entonces indirectamente creo que acabas viendo, no, pero creo que es algo con lo que tienes que convivir. O sea, ni como suele decir mi madre, ni en las buenas eres rubio con los ojos azules, que entonces no serías mío, ni en las malas eres tan feo como eres, pero creo que con las críticas, cuando las cosas van mal y las victorias al revés, todos
todos los elogios. Creo que ahí es cuando más la mente tiene que estar plana y tiene que mantenerse en la calma. Entonces, si eres consciente de que va a haber buenas y va a haber malas, pero tú en todas estás igual, creo que es lo positivo. ¿Te ha llegado a afectar alguna crítica? Sí, yo lo he comentado mucho, que al principio de mi etapa en el primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas lo pasaba muy mal, porque al final aquí venías del filial, en el filial pues tienes repercusión o te siguen, pero normalmente casi todo el apoyo de los aficionados suele ser como ese comentario de tienen que contar con la cantera, tienen que contar con ellos, siempre mensajes muy positivos, y una vez llegamos al primer equipo, en mi caso pues no me encontraba bien, no era yo, o sea, era yo, pero no me salían las cosas igual que en el filial, o quizás no estaba preparado ni físicamente ni mentalmente para el fútbol profesional, no daba un rendimiento que era el que yo creía que tenía, y probablemente la afición lo mismo. Entonces fueron bastantes críticas al principio, pero creo que me llegaron a afectar más de lo que tenían que haberme afectado en aquel momento, y cuando empecé a saber sobreponerlas, a saber encajarlas y llevarlas bien, fue cuando empecé a volver a ser yo y a sentirme cómodo. Para tener empatía con ustedes, ¿cuál es el uso diario que tienen con las redes sociales? Yo la verdad que tengo bastante poco. No sé si es suerte o no. A mí nunca es que me hayan llamado la atención. Me la llevan, y yo de mi día a día o de mi vida personal te podría decir que subo bastante poco, por no decirte nada. Todo es en base a lo deportivo, a mi profesión, y no le doy mucho uso. Sí que es verdad que las tengo, sobre todo donde la gente más puede expresar lo que siente o lo que ellos opinan en Twitter, y de vez en cuando pues sí que entro, ves comentarios, pero ya te digo, a mí en mi caso no es que me meto más que nada por leer, por echarme una risa, porque al final somos personajes públicos, estamos expuestos a todo comentario, ya sea para bien o para mal, y siempre y cuando sea con respeto tienes que aceptarlo. Así que el uso que más le doy, creo yo, es al Twitter, pero ya te digo, simplemente por leer comentarios. ¿Por qué esa complicidad, Jaime Kilian? Porque nosotros lo hemos comentado, que en Twitter es donde más se raja y donde más hay... Sobre todo lo hablamos porque al principio de temporada a lo mejor al final con los algoritmos que utilizan las redes sociales, ¿sabes? Pues a lo mejor me saltaban yo recién llegado sin todavía seguir en lo que relaciona todo lo que me engloba la web, pues me saltaban a lo mejor tweets sobre Kilian de la temporada pasada y tal, y digo, es increíble cómo te van moviendo hacia lo que te quieren mostrar, ¿sabes? Lo usamos mucho en plan... yo, por ejemplo, y lo he hablado con él, que Twitter es de todo, o sea, de las rajadas hasta propias de uno, de todo. En plan, te ríes, o sea, porque hay gente que tiene mucha imaginación y muy buena, entonces hacen cosas que al final te ríes porque dices, será cabrón, pero es que fue muchísimo, o sea. Sí, pero es verdad que hay que ser fuerte también mentalmente, porque igual que tenemos muchos compañeros que han tenido que cerrarse redes sociales por la presión y porque no saben gestionar eso. Yo creo que para eso también hay que tener cierta madurez de saber. Yo en mi caso, por ejemplo, siempre he sido del periódico después del partido, el día después, ni cuando ganas ni cuando pierdes, no lo abro. Entonces ya está, y así luego cuando vinieron las redes sociales lo mismo, ¿sabes? O sea, no quiero que me digan lo guapo que soy cuando voy bien, ni que me digan nada. Creo que todos somos muy conscientes de lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, y en mi caso, por ejemplo, no me aportan. ¿Y quién creen que sufre más? ¿El jugador o los familiares? ¿Las novias, los padres? La familia. La familia, yo creo que sí. Mi familia, por ejemplo, yo he llegado a mi casa y ver a mi madre con los ojos medio rayados de ¿estás bien? por los insultos en la grada o por malos comentarios, de decir, mi niño, si vieses cómo te estaban poniendo hoy, digo, bueno, mamá, sí, normal, si de 5 balones perdí 6, pues normal que la gente lo tome así, pero... Yo creo que el gran problema de eso hoy en día es que antes se quedaba en el campo. Igual la familia, pues eso, en el campo, un mal partido, tenías críticas, te ibas del estadio y se acababa. Hoy en día, incluso nuestros padres, que son igual los que menos querías, ya también tienen acceso a esas redes, y también una vez que llegan a casa siguen viendo y siguen recibiendo todos esos mensajes negativos al final hacia un familiar querido, y
Y obviamente pues es lo que hablamos, que creo que es el gran problema de que hoy en día, con el peligro que tienen las redes sociales de cara a eso, que creo que es 24/7, un continuo y no hay fin. Entonces muchas veces o marcas tú unos límites del uso o si no te puedes estar contaminando continuamente. Volviendo a ustedes, me gustaría hacerles una pequeña reflexión, un pequeño ejercicio particular, cambiando las experiencias. Quiero decir, lo que vivió Kylian, poniéndose la campaña, lo que vivió campaña a Jaime y terminó el triángulo. Empiezo por ti, Jaime, que si no me equivoco no has tenido nunca ninguna lesión grave, especialmente importante, o que te deje un año fuera. Bueno, sí, he tenido pubalgia hace un año y me tuve que operar y bueno, en una semana casi peor que los toreros. Me operé de pubalgia y a la semana siguiente de la clavícula que me rompí. ¿Cuánto estuviste de baja? Estuve un año y pico y me costó un montón volverse, sí. ¿Y ese una lesión que la recuerdo horrible. ¿Ese tiempo? Ese tiempo durísimo, muy, muy, muy duro a nivel personal, porque el otro día hablaba con quien lo hablé. Lo hablé ayer con un compañero de los que está ahora lesionado, que digo, lo que más te das cuenta cuando estás lesionado y vienes al día a día es que te conviertes como en un fantasma, ¿sabes? Al final es cuando más te sientes realmente apartado y dices, joder, si yo soy uno más, y de repente vienes aquí y cuando estás lesionado, tu día a día es totalmente diferente, pasas por aquí como que te tienes casi que presentar o saludar a la gente, porque parece que hasta que no vuelves a formar parte ya de la plantilla del día a día y eres una persona más para competir, te conviertes en un alma deambulante por aquí. Y es cierto que eso, o darte cuenta de esa realidad, también es muy duro a nivel interno de uno mismo cuando sufre una lesión importante. Al lado de Kylian, el crecimiento que tuvo Jaime en apenas 3 años y medio, pasa de estar recién llegado a segunda, después de un ascenso, jugar en la selección. Interpreto que eso no fue tampoco tan fácil de asimilar por todo el contexto que tiene eso. Si tuvieras que valorar, que jugar, ponértelo en ti, ¿cómo crees que sería? No sé, yo creo que me imagino que lo habrá vivido con mucha ilusión. Yo creo que conociéndolo habrá disfrutado como un niño chico, porque si encima estamos hablando de cómo él se desvive en los entrenos, en su forma de ser, en su forma de actuar en sí, en cada momento, creo que es el premio probablemente a que seguramente cuando estaba en el barro, por así decirlo, era igual de profesional que cuando le tocó segunda y le tocó primero. Entonces creo que esos momentos son para disfrutarlos. Es cierto que te llegan esos pequeños premios de ser internacional, de vivir todo eso, pero lo importante es el trabajo que está detrás, o sea, lo que habrá trabajado detrás, el que el lunes cuando no jugaba iba y se mataba, el que cada entrenamiento lo disfrutaba como otro cualquiera. Entonces, ¿qué te voy a decir del abuelo? Sí. Es un fenómeno. Sí, en esa situación está ahora Kylian también. Sí. Yo creo que se puede ver muy reflejado, como si el de abajo ha ido creciendo, ha ido superando un montón de retos, tanto mentales como deportivos y personales, como para llegar ahora mismo y valorar todo lo que ha ido consiguiendo. Sobre todo por la parte de que un gol, cuando quizás lo marcabas en segunda división, tenía que repercusión. Cuando lo marcas ya camino de la selección, el lunes tienes redes sociales, mensajes, todo cambia, ¿no? Todo eso, no sé si llega a turullar un poquito. Bueno, al final, para eso yo tenía un entrenador que decía los elogios debilitan. Sí. Y es verdad que en eso hay que tener cuidado, porque igual que las críticas te pueden hundir, también sacar demasiado pecho en ciertos momentos. También el fútbol, creo que para eso también hay que tener siempre mucha modestia, mucha humildad y los pies en el suelo, porque es un deporte que de mucho altibajo. Y el último ejemplo de campaña, lo que vivió Kylian, lo sabemos todos, archiconocido. Tú estuviste un año parado por una lesión que no correspondía a la gravedad que correspondía a lo de Kylian. Si tuvieras que imaginarte, entiendo que no quieres, pero ¿cómo crees que puedes sentirlo? Eso sí era un fantasma. Prefiero. Eso sí era un auténtico fantasma. Prefiero mil veces Eso era tener paseando por ahí. Prefiero mil veces tener la lesión que yo tuve. Imagino que obviamente pues pasaría momentos difíciles y momentos duros. Yo tuve un caso familiar de una tía mía que también tuvo cáncer de mama y bueno, yo era pequeño, pero sé que mi madre y las hermanas y la familia lo pasó regular, entonces sé cómo lo pudo sentir tanto él como su círculo. Pero bueno, yo creo que cuando fue pasando el tiempo y imagino que cuando él vio que todo iba mejor,
viendo a día de hoy cómo se lo toma, no con risa, sino que hasta él mismo se gasta broma. Yo creo que bueno, cuando vio la luz al final del túnel, pues vio todo mucho mejor, obviamente, y después pues supo volver, ¿no? a encajar, a reponerse todo lo que había perdido en esos meses de enfermedad, y bueno, es lo que a día de hoy pues le ha hecho llegar a ser la persona que es en el club, en el equipo, y en el mundo del fútbol, ¿no? ¿Consideras, Jaime, un referente a Kylian? Sí, sin lugar a dudas. Creo que al final es una persona que creo que simplemente por su contexto vital al final ha demostrado muchísimo, y al final los que hemos visto también desde fuera, y porque al final son cosas que por desgracia suceden, y el ver al final a un compañero de profesión cuando le pasa, empatizas mucho más con la situación, y todos de cada uno desde nuestro club hemos ido viendo su seguimiento, su progreso, su mejora, su lucha constante, y al final creo que es un ejemplo para todos. ¿Y se vive de forma diferente ahora después de la experiencia, Kylian? ¿Se prioriza en lo realmente importante? Sí, se prioriza lo importante, y ahora que estamos hablando de la salud mental, yo hace poco lo comenté que mi salud mental mejoró un montón en aquel momento porque me di cuenta realmente de lo fuerte que era, pero también a día de hoy valoro mucho el que a lo mejor la enfermedad que yo tuve en sí, que hay muchos casos de cáncer y al final hay algunos más complicados que otros, pero yo tuve la suerte de tener la cabeza bien cuando tenía la enfermedad. A lo mejor no teniendo la cabeza bien y no teniendo la enfermedad, lo pasaría peor. Y creo que incluso hay enfermedades de salud mental, de no estar bien preparado de cabeza, o que nosotros convivamos en el día a día. He tenido compañeros a lo largo de estos años aquí en el equipo incluso que han tenido problemas de salud mental, y creo que era más fácil recuperarme yo de mi enfermedad y volver a competir y volver a rendir, porque la cabeza es la más traicionera. No sabes cuándo se va a recuperar, no sabes en qué momento te va a decir que sí, te va a decir que no, en qué momento te dice estás bien, o de repente estás conduciendo y te dice me tengo que parar porque me voy a escampar, tú solo. Sin embargo, mi enfermedad fue dura en sí por todo lo vivido, pero yo tenía claro lo que tenía que seguir, las pautas que tenías que llevar, el proceso que iba a llevar, y mi cabeza estaba encaminada a ella, porque estaba tranquila. Pero creo que con la salud mental en sí hay que tener mucho cuidado, porque puede ser incluso más traicionero que una enfermedad que está a simple vista para todos, o que todos somos capaces de verla en el día a día porque sabemos que una persona tiene un problema o porque se le ha detectado una enfermedad, que la cabeza en sí, que si no eres capaz de transmitir lo que sientes dentro de ella, los mensajes que tú mismo te estás dando y todo lo que estás transmitiendo a ti mismo interiormente, es complicado llegar a transmitirlo a la gente para así recibir ayuda, que creo que todos la necesitamos. Todos sabemos la gran relación que tenéis con tu padre, con tu familia en general. Si esta entrevista a esta hora de la tarde la está escuchando tu madre, tu padre, tu novia, ¿qué le dirías después de todo lo vivido? Que no mire las redes sociales. Que se quiten las redes sociales. No, les diría que no sé qué decirles. Creo que ya ellos han vivido la situación más complicada de todas, que es tener la posibilidad de perder a un familiar por tenerlo muy cercana, de vivir una enfermedad muy cercana relacionada con alguien que te toca de lleno, que tienes que estar todos los días con él, ver su proceso, ver cómo cambia. Entonces, decirles que el hijo está bien, está todo bien, y que si algún día tienen ellos algún problema, que lo transmitan. ¿Creen que a nivel sociedad está mal visto ir al psicólogo hoy día? ¿Sigue estando mal visto ir al psicólogo? A lo mejor en la antigüedad sí, pero ¿hemos progresado en ese aspecto? Yo creo que no hay mucha progresión. Yo creo que sí, que la gente que tú le hablas o le comentas de ir al psicólogo, parece que es como si te mandaran a un loquero o como si tuvieras que ir al psiquiatra. Al final yo creo que es algo totalmente diferente. Yo creo que es algo que hay que normalizar, porque
por el bien de la salud mental de cada uno, ¿no? De esta sociedad. Al final ellos lo que hacen es, bueno, tú transmitirle tus problemas y ellos tratar de ayudarte, ¿no? Te dan pautas, ¿no? Para que tú trates de llevar las cosas lo mejor posible para que no te afecten de cierta manera. Y yo creo que hay que darle bastante más normalidad a eso, porque pienso que no es malo. ¿Has ido al psicólogo, Jaime? No he ido al psicólogo, pero sí creo yo, por ejemplo, ahí sí que no estoy de acuerdo con José. Yo creo que en eso sí que hemos evolucionado muchísimo. Creo que a nivel deportivo... Bueno, a nivel deportivo, claro. a nivel de alto rendimiento, sí. Fuera todavía. Sí, está bien. Yo creo, pero nosotros dentro. Lo deportivo, yo creo mucho. Yo creo que el mundo, por ejemplo, de coaching deportivo ya está súper desarrollado. Sí. Cada día somos más conscientes de que la cabeza te puede dar ese plus competitivo, de que creo que es fundamental. E incluso en deportes individuales lo estamos viendo. Creo que para eso, antes que hablamos de las redes sociales, creo que gracias a las redes sociales también nos hemos abierto mucho a los problemas de la salud mental, de cómo gestionar, de cómo se gestiona. Exactamente. Y creo que se ha visto en deportes, por ejemplo, sobre todo individuales o en las Olimpiadas, los hemos visto con deportistas que han levantado la mano y han dicho, oye, que no estoy bien, que la presión, que tal. Creo que todo... Antes sí es cierto que es algo que se llevaba mucho más por dentro, que no se naturalizaba, y creo que hoy en día, cada día más, somos capaces de contarlo, de abrirnos y de pues igual que tienes una lesión de un isquiotibial, pues tienes algo en la cabeza que no te está dejando rendir. Han tenido casos que quizás en el presente no lo ven, pero en el futuro, veces más adelante, una temporada, años, miran para atrás y dicen, ahí estaba pasando mal momento y quizás en una época más actual se hubiese tratado y antes no se trató. Sí. Sí, claro que sí. Yo lo dije, lo digo, los primeros años en el primer equipo yo llamaba a mi madre cada 2 por 3 diciendo, el fútbol profesional no es lo mío, no me gusta, estoy sufriendo, esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo quería o lo que yo veía, por lo que yo disfrutaba desde niño hasta llegar. En plan, sufría bastante. Entonces creo que en ese momento a lo mejor tenía que haberlo tratado, incluso no solo decirle a mi madre, mamá, que estoy yo polvo, sino decir, oye, que mi cabeza me está traicionando cada vez que voy a entrenar, que no soy yo. Entonces creo que sí, que ha habido momentos en los que a lo mejor había que haberlo tratado, pero te digo, gracias a Dios hoy en día está avanzando mucho, por lo menos en lo que es nuestro registro en sí, en lo que es nuestro sector, en el alto rendimiento, por así decirlo, igual que todos los fisios cada vez mejoran más, porque al final llevamos nuestro cuerpo al límite de lo que puede llegar a dar, pues nuestras cabezas muchas veces también van al límite de lo que pueden llegar a dar. Entonces hoy en día tenemos muchas ayudas y eso beneficia al rendimiento del deportista. José, Jaime, ¿algún momento en el que tuvieran, no sé si por bajo rendimiento o alguna cuestión, que en el fondo, un tema personal, no se vieran capacitados? ¿Creen que les llegó a pasar en algún momento? Bueno, yo he pasado por momentos complicados, ¿no? Al inicio de mi carrera, sí que es verdad que, bueno, yo desde donde yo venía, la cantera del Sevilla, sí que se ha trabajado mucho, o sí que se trabaja, por lo menos hasta el momento que yo salí del primer equipo, pues el tema del psicólogo, siempre trataban, ¿no? De hablar con la gente de la cantera, ¿no? Con los chavales, de ir llevándolo, ¿sabes? De que supieran por el camino que tenían que ir y de qué manera. Pero sí que es verdad que yo, bueno, hubo un momento de mi carrera que yo creo que fue desde los 20 a los 22, que fue por donde pasé por muchos países, muchos clubes en los que, bueno, por H o por B, no tenía o no veía los resultados que yo había estado viendo años atrás, o los resultados que me habían hecho llegar hasta donde estaba. Tuve la suerte de hacer un clic en mi cabeza yo mismo para revertir esa situación, lo que me ha hecho llegar a día de hoy hasta aquí, tanto en lo profesional como en lo personal. Pero sí que igual, si hubiese tenido un poco más de ayuda
en ese aspecto de lo psicológico, bien sea personal o deportivo, que como hemos dicho antes, pues en lo que es nuestra profesión sí que es verdad que yo he visto una evolución bastante grande, pues quizás me hubiese ayudado mucho más, ¿no? a revertir la situación antes y no pasar por esa situación que tuve. Pero bueno, lo que te dije, tuve la suerte o la mentalidad fuerte para poder revertirla yo solo. Muchos niños desean ser ustedes, desean ser grandes jugadores de la élite del fútbol nacional. Entonces, ¿por qué creen ustedes que lo desean? ¿Por qué lo desearon ustedes? ¿Cuál era el motivo para llegar a donde están ahora, que es la cima? Yo, en mi caso, creo que el gran error es plantearte querer llegar a cualquier sitio. O sea, yo soy un enamorado del fútbol y desde que bajaba a entrenar con mi bicicleta diluviando, bajaba porque quería, porque me encanta y porque es lo que me gusta hacer. Y sabía que después del fútbol tenía que llegar a casa y te tocaba estudiar, ¿vale? Pero es lo que quería hacer, o sea, disfrutar del día a día del fútbol, que es lo que me apasiona, y he sido el gran afortunado de poder convertir mi hobby en mi profesión. Pero eso ha sido algo que ha llevado así los acontecimientos, cómo se ha desarrollado mi carrera deportiva, y en ningún momento creo que puedes fijarte metas que lo único que vayan a hacer sea frustrarte, porque al final creo que es un deporte colectivo, dependemos de un montón de factores, muchas veces externos, para que las cosas se den o no se den, y creo que hay que disfrutar mucho del día a día, del momento, de eso. Te toca jugar porque juegas, cuando no porque no juegas, y en la categoría que estés, disfrutar al máximo y que sea la propia vida y tu trabajo el que te lleve hasta donde te tenga que llevar. Es que es tal cual lo acaba de decir. O sea, creo que en la mente sí está claro que juegas, pero siempre juegas de niño por diversión, por disfrutar, Creo que ya a lo mejor cuando llegas a esos 23, 24 años es cuando, por lo menos en mi caso, cuando ves un poco ese fútbol profesional más cerca y dices, oye, pues creo que tengo el nivel y quiero seguir apostando por ello, pero en mi casa era igual, era salir con la pelota por la mañana y llegar a casa para hacer la tarea, para estar en casa otra vez, para ir a clase, para ir a jugar otra vez, porque era lo que me hacía feliz, era lo que me hacía disfrutar. Encima he tenido la suerte de siempre estar en clubes aquí, por lo menos en las islas de los representativos, y moverme entre ellos dos y ya está. Entonces tenías los privilegios de lo que era todo el fútbol bueno, por así decirlo, y creo que el momento ese a lo mejor de ver el fútbol profesional en sí no era como una meta, sí me encantaría ser futbolista, porque al final los ves a todos, los ves en los estadios, que hacen gol, que la gente los aplaude, los sigue, todo. Y creo que llegó más bien con 23, 24 años, cuando dices, el fútbol profesional está aquí a la vuelta de la esquina. Ahí sí piensas en quiero ser futbolista profesional. José. Bueno, al final es más o menos lo que han comentado ellos. Cuando eres niño y te gusta un deporte, pues lo único que quieres hacer es jugar, es divertirte, pasarlo bien con tus amigos, y es a lo que vas a la calle, ¿no? Sabiendo que luego tienes tus otras prioridades y otras obligaciones, ¿no? Que en ese momento esas sí que no tienen otra vuelta de hoja. O sea, te toca volver a casa, te toca estudiar, pues por muy mal que se te dé o muy bien, te toca volver a tus obligaciones. Y lo que está claro que al final, cuando eres niño, pues lo haces por divertirte, por pasarlo bien, por pasar buenos ratos con los amigos, y conforme vas creciendo, yo he tenido también la suerte de, desde bien pequeñito, pues formar parte de la cantera del Sevilla, ir creciendo tanto deportivamente como profesional, como personalmente, y conforme vas creciendo, te vas dando cuenta que a lo mejor lo ves como un sueño, pero obviamente no puedes fijarte solo en eso, sino tienes que cumplir también tus obligaciones para que eso también te ayude a que al final se cumplan tus sueños, ¿no?
termino simplemente dándoles las gracias por dos cuestiones o viéndolo desde dos vías. Por un lado, por el discurso, por la cercanía, por todo lo que han expresado, y por otro lado porque lo hacen deportistas profesionales. Están en el foco de todos. Un futbolista en primera división tiene mucha más expansión todo lo que dice que lo que puede comentar cualquier persona, así que creo que es fundamental, Campaña, Kirian, Mata, que nos hayan contado absolutamente todo lo personal, que se hayan abierto un poquito más y que bueno, que en un día tan importante expresen lo que puede sentir un futbolista que muchas veces esconde bastante más de lo que ofrece, porque ofrece 90 minutos al fin de semana y esconde, entre comillas, 6 días largos en cada semana. Así que, Jaime, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Kirian, placer. Y Campaña, gracias. Muchas gracias.